semana más a otro programa del Sillón del Streaming, programa número 22. Bueno. A ver, hoy de qué vamos a hablar, vamos a hacer un pequeño repaso por la actualidad y luego hablaremos del menú, de Last of Us y objetos. El menú, la película en Disney Plus, de Last of Us, la serie de HBO Max, basada en el videojuego de Naughty Dog, y objetos, una película española en Amazon Prime Video que ha estrenado hace poquito. Vamos a hablar un poco de la actualidad. He terminado de ver la mayoría de series de las que hablé la semana pasada. Me parece que llego a la misma conclusión que ya había llegado la semana pasada, que Exterior Noche supera a todas las demás. Me parece muy superior a Bienvenidos a Chip 'n Dale, Haunters, etcétera. Aunque sí que es verdad, tengo que decir que en Haunters, en la segunda temporada, hay un capítulo excepcionalmente bonito e interesante, en el que el creador hace un poco como, aprovechando la estética de Wes Anderson, cuenta una especie de cuento, de historia, aprovechando, ya os digo, un poco la estética, más que la estética, la concepción del espacio y de las localizaciones de Wes Anderson, porque, por ejemplo, me parecería injusto, eh, aunque los planos exteriores de la vivienda sí que es muy Wes Anderson y de repente sí que me parece que no tienen mucho que ver en la narrativa. La parte interior de la casa donde se desarrolla la acción del capítulo, al final sí que sigue en consonancia con la historia de Hunters. Y creo que es especialmente bonito y especialmente interesante. En cambio, el último capítulo de la serie no es algo que pueda recomendar porque me parece muy dogmático, muy literal, excesivamente literal en todos los sentidos, ¿no? Que es como lo que los judíos nunca pudieron decirle a Hitler, pues ahora se lo sueltan, ¿no? Ahí a la cara. Bueno, es una opción, pero ya os digo que es un poco, pues eso, tienes que entrar en ese mood, tienes que entrar en comprar esas ideas. Por mi parte, de esas series no tengo nada más que decir. Esta semana he intentado terminar de ver un montón de capítulos, o sea, he empezado a ver películas, he empezado a ver series de Netflix y lo cierto es que ninguna ha conseguido atraer mi atención especialmente. He intentado ver la peli de Junkie y la he visto, pero que no me ha parecido. Decían que era del creador de Train to Busan y lo cierto es que la mayor parte de la película me ha aburrido bastante, pese a la parte emocional que han querido darle y la relación madre-hija que puede llegar a ser realmente lo interesante y lo que justifica toda la película. Igual que Train to Busan era un poco la relación del padre con sus hijos, ¿no? Bueno, ¿y qué más decir de todo lo que he intentado ver? Ah, sí, he continuado viendo todas las películas estas del universo de Conjuring, el Warrenverse. Joder, me he terminado de ver la de La Llorona y me quedan las dos de Expediente Warren de El caso Enfield y Obligado por el demonio. Sí que es verdad que me parece muy superior la de Expediente Warren, la primera, a algunas de las otras, de Annabelle, etcétera. Y lo que me fascina es que en casi todas las películas, de verdad, es que son mujeres las malas. Es brutal. La Llorona, una madre que mata a sus hijos. La monja, un demonio posee a las monjas de una abadía de no sé qué y son ellas las que lo tienen que contener, tal. Em, Annabelle también era como el espíritu de la niña. En el expediente Warren también, no me acuerdo si en expediente Warren y en el caso, creo que las únicas excepciones son un poco las de los Warren, pero claro, como también posee a la madre, o sea, es como que siempre tira por las mujeres, curiosamente. Bueno, algo a tener en cuenta.
Y ya han salido las nominaciones de los Oscars, pero eso lo vamos a ver al final, un poco, lo mencionamos un poco por encima. Vamos al temario. El menú, la película de Mark Mylod, que ha sido director de muchas, muchas series, Juego de Tronos, Succession también, pero vamos, que ha estado en muchas, creo que Shameless también. Al final es uno de estos directores que se van paseando por las series con su buen hacer, porque son series potentes y hay muchas series de HBO, es decir, que no es que sea un cuando digo director de serie no me refiero a que su trabajo sea más o menos legítimo, sino simplemente que es un director que ha estado mucho en series, que eso también te da muchísimo rodaje. Y bueno, como curiosidad, pues también es el director de Ali G anda suelto, que ya es algo un poco más diferente a lo que ahora tenemos entre manos. Y eso, tenemos esta película, El menú en Disney Plus, dirigida por Mark Mylod, protagonizado por Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes, Hong Chau, Jolie Zambo, Janet McTeer, Judy Light. Bueno, pero realmente es una película que está hecha como homenaje o como lucimiento para Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes. De Anya Taylor-Joy tengo que decir que yo hace años ya decía que iba a ser una de las actrices punteras cuando la vi en La Bruja y Múltiple, ¿no? Que creo que fueron Múltiple, yo creo que tuvo que ser de sus primeras películas, luego La Bruja o algo así, o más o menos las dos al mismo tiempo. Y es que ya se iba viendo que lo iba a petar y ahora mismo lo está petando. También es curioso cómo está pasando esto en el cine con las actrices latinas. Claro, también estamos hablando de un contexto del de Estados Unidos en el que hay mucha población latina y es natural. Entonces, ¿qué tenemos? A Gina Ortega, que ya la estaba mencionando yo antes de miércoles con Scream y Scream 5 6 y con X, que hacía un papelón en X, que era la técnica de sonido de la peli que se supone que iban a grabar. Y es que ya lo ha reventado con miércoles y tiene alguna cosa muy interesante. Pero bueno, volviendo al menú, ¿de qué va? Un chef da como cuyo restaurante está en una isla. Invita a una serie de gente icónica y que él considera que de alguna forma ha afectado a su vida para una última cena en su menú, una última degustación de su menú en su restaurante. Y bueno, conseguir entrada es súper difícil, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues va un poco de esta cena y de cómo digamos que los platos de la cena tienen algo de especial. Ralph Fiennes hace un papelón, y incluso un papelón que me parece más difícil porque en muchos momentos tiene que ser como histriónico, pero tiene que estar contenido y creo que tiene que estar casi siempre como muy al límite, ¿no? Ahí, don- que si se pasa un poco más de la línea, que siempre, ya os digo, está muy, muy al límite de que pase de la línea, ya no quieras creerlo de ninguna forma o empatizar con él. Pues es muy interesante lo que consigue en esta historia de Mark Mylod. El guión está escrito por Seth Reis y Will Tracy, que no lo había mencionado. Me parece que sobre el papel hacen una historia muy buena, pero que además Mark Mylod consigue aprovechar toda la isla y sobre todo aprovechar todo el espacio. Bueno, eso entiendo que al final es un trabajo entre producción, el director de fotografía Peter Deming, eh, dirección, arte, todo está muy bien conseguido para aprovechar muy bien todo el espacio de ese salón, y cómo al final la diferencia entre la comida, entre los espacios del salón, de la cocina, de las dependencias, cómo todo va estando unido y cómo nos delimitan los espacios de cada cosa. Creo que está muy bien conseguido. En principio dicen que es una película de terror. No es una película de terror, a mí me ha parecido una comedia negra con mucha mala leche
y yo si lo tuviera que poner a un género, desde luego sería humor negro, una comedia negra, que muy, muy lograda y creo que muy sofisticada en cierto sentido. Al final no deja de ser una reflexión sobre el arte. Y me gusta mucho porque esta película, en su reflexión como el arte, hace como una especie de juego, o también es una especie de juego, como Thomas de Quincey hacía en El asesinato como una de las bellas artes. Es un libro que os recomiendo a todos. De hecho, es curioso que sea un libro que se salió justo antes de Jack el Destripador, de toda esta salió antes, ¿no? Como si estuviera pensado, ¿no? Bueno, que se publicó antes de lo que hubiera sido Jack el Destripador y parecía que en cierto modo el libro preveía un poco lo que iba a pasar. El libro de Thomas de Quincey, que es uno de mis filósofos favoritos y uno de los pocos que respeto, porque es como si te hablara como si fuera un colega y yo como soy un poco cortito, pues todo filósofo que a mí me habla así, pues oye, siempre bienvenido, siempre mi equipo. Y no dejaba de ser una reflexión. Thomas de Quincey aprovechaba el asesinato al final para hacer una reflexión sobre lo que era el arte y lo que no era. Que tú podías estar más o menos de acuerdo, pero al final era todo una reflexión sobre el objetivo, la comunicación, cómo se establecen los patrones, qué significa ser un autor, qué debería significar ser un autor, cuál es la percepción de cada uno que puede tener del arte y el autor. Y de hecho en el menú lo hace un poco también así y ya os digo, destilando muchísimo humor negro. Para mí es casi una película, no sé quién se lo oí, si fue a Rodrigo Cortés, creo que fue. Bueno, esto no quiero citarlo y sobre todo si es una frase incorrecta o con la que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero me suena que lo dijera. No, es que tengo en la cabeza a Rodrigo Cortés y a Carlos Areces. Que Carlos Areces, como reflexivo también del audiovisual, es muy interesante. Bueno, no me acuerdo quién de los dos decía que las series eran. O en las series tú recordabas personajes y en las películas tú recuerdas momentos, ¿no? Y que eso obligaba en la película a la concreción. Sí, no, porque desde luego que también hay en las películas muchas veces realmente tú con lo que te quedas es con el personaje y en series también te quedas con momentos. La batalla de los bastardos de Juego de Tronos, eso es un momento dentro de la serie. Que luego también te hagas con los personajes, pues evidentemente, y que en las películas, pues como no va a haber una continuidad, lo que más te va a impactar de una película, más que el personaje, es el momento en el que le pasa algo a un personaje, porque no lo vas a tener más tiempo en tu vida. Pero aún así, también hay gente que se queda eso. Y de hecho, bueno, ahora la mezcla entre todo esto son los blockbusters tipo Disney, ¿no? Los de Marvel y Star Wars, que lo que están haciendo es mezclar las dos cosas. En el que tramas y, o sea, personajes y sus arcos y momentos se mezclan para al final hacer como películas seriadas. Lo que se conoce ahora, lo que antes llevábamos trilogías y ahora ya se llaman luego sagas y ahora ya llamamos franquicias, ¿no? Es curioso cómo cada vez vamos mercantilizando o marketingizando más los conceptos del cine, ¿no? Que siempre han estado ahí porque al final los target, el concepto de público, audiencia, siempre han sido elementos de marketing los que se han aplicado al cine, sobre todo en los grandes blockbusters, pero cada vez los integramos más y no solo eso, sino que además la gente participa más de estos conocimientos. Bueno, vale, he aprovechado para hacer yo también una elucubración, ¿no?, sobre el séptimo arte, pero tampoco quiero llegar aquí ahora a hacer una reflexión mucho más profunda, sino simplemente que eso es una reflexión sobre el arte. Luego, todas las películas que pretenden ser una reflexión sobre el arte, en cierta forma, pueden caer en esa mecánica en la que la propia gente empieza a darle mucho más significados que aquellos que han dado sus autores.
sacando nuevas teorías y sacando cada vez más lecturas. Eso en una parte está bien porque digamos que las pelis de Tarantino, que muchas veces también son una reflexión sobre el séptimo arte de forma un poco literal y tienen mucho meta, al final tú le puedes estar sacando lecturas tantas como quieras. A las reflexiones del arte es igual. A esta película uno podrá sacar una reflexión sobre el arte, otros podrán sacar otra. Aquellos que hayan leído también a Thomas de Quincey y este libro, que de verdad lo recomiendo mucho, lo vuelvo a repetir, del asesinato como una de las bellas artes, en el que nos da bastantes palos a los publicitarios y ya en aquella época, es decir, que estamos hablando siglo XIX, mediados finales. O sea, que es algo que ya él vaticinaba un poco como por dónde iban a ir los tiros. Y bueno, eso. El libro de Thomas de Quincey, cuando veáis esta, también va a tener mucho que ver. Vale. Bueno, ya quiero dejar un poco de dar la chapa en este sentido. Vamos a pasar a la siguiente. The Last of Us. La serie de HBO Max, basado en el videojuego famosísimo para PlayStation de Naughty Dog, intentando adaptar por el creador muchísimas veces. Finalmente ha sido adaptada como showrunner uno de los creadores, Neil Druckmann, que creo que es también el que llevaba el peso creativo de The Last of Us. Y Craig Mazin, que digamos que que fue el showrunner de Chernobyl. También ellos llevan todo el peso del guión, que creo que eso va a ser muy claro, cuando no hay un comité o no llega a haber un equipo tan desarrollado y queda más entre dos, evidentemente se pueden controlar mucho más las narrativas y se puede controlar mucho más el peso el peso de los tiempos, ¿no? ¿Qué peso qué va a tener cada momento, va a tener cada situación? Creo que aquí han intentado ser muy fieles al videojuego. Es una decisión en principio que respeto, pero sí que es verdad que para mí las adaptaciones son cosas diferentes. Y sí que preveo que se van a ir separando poco a poco, porque si va a ser todo literal, el otro día lo decía un amigo mío, dice, es que para ver las mismas secuencias que ya he visto en el videojuego, pues para eso, para que me lo quiero ver, ¿no? Al final, si no van a aportar absolutamente nuevo, para todos aquellos que ya hayan jugado al videojuego y digan, si no me van a ofrecer nada nuevo, pues dejo de verlo. Evidentemente están aprovechando para contar, sobre todo en las escenas iniciales, como nuevas cosas de la infección, nuevas cosas que pedían saber los fans del videojuego, y eso lo están aprovechando. Aún así, creo que por ahora se está haciendo un grandísimo trabajo, creo que la parte visual está muy cuidada, hay partes que son casi clavadas, sí que es verdad que han cambiado la paleta de color y creo que ha sido una decisión bastante inteligente. Aunque sí que es verdad que la paleta de color nos va a llevar más a un terreno de Walking Dead, pero en pantalla, vista así, los tonos terrosos verdes se asumen mejor que la paleta de color del videojuego, que venía de una época en la que los videojuegos aún tenían paletas de colores que podían jugar con muchas gamas cromáticas. Aún, aunque ya eran puro cine, pero aún tenían alguna gama cromática de más. Y en el videojuego sí que habían violetas, rosas, creo que los azules también tenían mucha predominancia, incluso de noche. Y aquí nos vamos a ver que los tonos, ya os digo, terrosos, verdes, incluso por la noche van a intentar, por la noche se va a oscurecer, pero más aún crudo, van a tirar un poco por ahí. Pedro Pascal y Bella Ramsey, yo creo, creo que están bastante bien. A mí, de hecho, Bella Ramsey me da como un aspecto un poco más rebelde de lo que esperaba del papel y me parece interesante. También me ha encantado el papel de Anna Torv, ahora que podemos hablar de dos capítulos. Tampoco quiero dar muchos detalles de los capítulos porque como están muy recientes y eso es
puede aún hacer spoiler, pero sí que es verdad que eso me parece que se está respetando mucho. No sé si de hecho se está respetando tanto que llega a ser un poco fanservice. Aún así, creo que todos están haciendo un trabajo muy bueno. Desde luego que por ahora la serie tiene muy buena pinta. Pero ya os digo que espero que se vaya separando todo un poco del videojuego y que no acabe siendo un fanservice puro y duro. Muy bien, vamos a por la siguiente. Objetos. He de decir que la película me pasó bastante desapercibida, no me la vi venir, de repente se estrenó un día en en Amazon Prime, la película con Álvaro Morte, China Suárez y Verónica Echegui. Eh, la dirige Jorge Dorado, basado en un guión de Nacho López. Jorge Dorado, para quien no suene, hizo Minsky como director de película, pero ha trabajado también como director en muchas otras series, como Feria la luz más oscura, The Hit, El Ministerio del Tiempo. Vamos, ha tenido también bastante experiencia en este sentido a la hora del lenguaje. eh, Realmente él ha trabajado, yo creo que en algunas series que han tenido un lenguaje muy cine, porque Feria me parecía una propuesta a nivel de lenguaje muy cinematográfica. Y bueno, yo creo que The Hit y todo esto también lo intentaba bastante en ese sentido. Es una película. Bueno, hago un poco también la sinopsis. En The Last of Us no la he hecho porque, bueno, al final es una película apocalíptica en el que un hombre, Pedro Pascal, eh, lo estoy mezclando, esto es muy poco efectivo, pero la sinopsis de Last of Us es eso. Un superviviente a una especie de apocalipsis zombie, que se le llama de otra forma, pero para simplificarlo, tiene que escoltar a una zona lejos de la zona de cuarentena a una chica que podría ser la solución para este apocalipsis zombie, ¿vale? La chica es Bella Ramsey. Bueno, tras este breve corte, simplemente objetos, nos ponen en lugar de Álvaro Morte, que es Mario, un empleado de unos grandes almacenes de objetos perdidos, en el que va la gente a reclamar los objetos que ha ido perdiendo, y un día encuentra una maleta en el que hay el cadáver de un niño. A raíz de eso se va a desencadenar lo que es un thriller. En este thriller va a tener la compañía de una policía que siempre ha estado más o menos junto a él y la madre de ese bebé que está envuelta en una trama de trata de blancas. Un thriller bastante al uso, ¿no? Es una historia, realmente la historia de la trata de blancas y un hombre intentando salvar a una chica envuelta en estas redes es una historia que ya se ha contado bastantes veces, pero sí que tiene algo más de profundidad. El personaje de Álvaro Morte está muy bien construido. Álvaro Morte es un buen actor, joder. Hay veces que yo digo, no sé si me da la sensación de que hay actores que como que se repiten mucho en todas las producciones españolas. Pienso en Álvaro Morte, eh, Miki Esparvé, que también hubo algunos momentos que parecía que todo lo que veía salía Miki Esparvé. Y también está, bueno, Verónica Chey, Vicky Luengo, hay gente que como que se repite mucho. Aún así, os digo que dentro de ser una película efectista y que digamos que los giros del guión, algunos de ellos te los ves venir bastante a la legua, pero no deja de ser una película muy entretenida, muy bien rodada, muy bien filmada y al final es un entretenimiento que está bastante bien orquestado. Tampoco le veo mucha más profundidad, pero ya os digo, está bastante entretenida y me parecía que merecía la pena hablar de ella, pues oye, pues una producción así española que es un entretenimiento y está bastante bien. Fuera de esto, si queréis, porque esta semana no me apetece hablar de política, de política, de polémicas, de política y de
todas las polémicas estas con la IA, con las IAs, con cancelaciones porque ya me aburren. Es como si ahora la gente, creo que realmente estamos también tan encima de la información de las producciones, que parece que ahora los productos culturales sean un negocio, nos sorprende, ¿no? Y es que al final las cancelaciones, es así, el audiovisual es un negocio, se mete un montón de pasta y de repente tú cuando eres Netflix, eres Apple, eres HBO Max o eres tal, tú, no, tú tienes todos los datos de tus propuestas y dices, mira, esta propuesta nos ha dado, no solo es una cuestión de audiencia, sino es una cuestión de todos los costes que conlleva, de todos los costes de marketing que conlleva y de cómo se va a consumir tu producto. Igual, por 1899, a Netflix no le interesaba como producto de consumo de 10 capítulos del tirón, o de 6 o de 8 de los que sean. Y a Netflix sí que le interesa otro tipo de propuestas que se puedan consumir así y que tengan sentido ser consumidas así. Dentro de que sea una lástima, igual un 1899 donde hubiera tenido cabida eso en un HBO o en un Amazon Prime. De todas formas, que sí que llevan estrategias más flexibles con ciertas series. Entonces, pues es un poco lo que hay y ya está. La cultura es un negocio, por mucho que duela admitirlo. Ahora, si queréis, hablamos un poco de las nominaciones al Oscar. No sé esto cómo enfocarlo. Voy a ver si lo puedo hacer. Mira, voy a ver si puedo compartir pantalla, que no lo he intentado nunca. ¿Vale? No sé cómo va a salir. Igual si se ven cosas que no se deberían. A ver. Muy bien. Creo que la estáis viendo ya todos vosotros en pantalla. Estoy compartiendo la pantalla de fotogramas. Sí. Nominados a los Oscar a Mejor Película. Pues si queréis, le hago un repaso rápido. Va a ser bastante rápido porque tampoco me quiero entretener. Además, muchas de estas películas aún no se han estrenado en España algunas, o si se han estrenado aún no han llegado al streaming. Y esto, gente, es de streaming. Y esto es así. Sin novedad en el frente, buena película alemana. Creo que hablamos de ella en un capítulo. Sí, hablamos de ella en uno de los programas cuando se estrenó en Netflix. Almas en pena en Inisherin. Tengo muchísimas ganas de verla porque el director hizo también, bueno, tiene algunas muy famosas, pero Escondidos en Brujas, que me pareció una película súper divertida. También creo que lo petó con 3 anuncios en las afueras y tiene así películas que están muy bien. Avatar el sentido del agua, bueno, no sabe, no contesta. Elvis, me pareció que estaba bien, no la veo para una nominación al Oscar. Todo a la vez en todas partes. Espero que sea una seria candidata, porque ya es hora de que se lo den también el Oscar a una película fundamentalmente divertida. Que no tengan que ser todos los dramas estas de brocha gorda, de tal y cambien. Los Fabelman, pues una vez más, Steven Spielberg se imagina su infancia ideal, que está muy guay y que él lo hace como nadie. Pero bueno, que ya está, es como Woody Allen, ¿no? La Rosa Púrpura del Cairo, todas estas, que son peliculones, pues los Fabelman un poco van por ahí. Tar, mm, creo que el director de Tar es el director de La Habitación. También está muy guay. Top Gun Maverick, espero que no. O sea, me parece una película que premia otra forma de entender el cine, pese que a estar dirigida por un especialista en efectos especiales, y que lo demostró que lo hacía muy bien en Tron, ya en la Tron que se hizo hace una década, ¿no? O así. El Triángulo de la Tristeza, esto creo que es del director de Fuerza Mayor, que es un peliculón. Y ellas hablan, que creo que también... creo que es de la poca que están dirigidas por...
una mujer, pero no sabría decirlo ahora seguro. Pero bueno, vamos a ver. McDonagh, sí, el de Escondidos en Brujas y tres anuncios en las afueras, Almas en Pena en Iserin, los Daniel, que oye, desde luego que tienen recorrido ellos tanto en videoclips, en series, cada uno por separado. Swiss Army Man me parece que le hicieron también entre los dos y me pareció muy divertida. Todd Field, sí, Todd Field, que fue en La Habitación. A ver, que estaba muy guay la peli esa. Steven Spielberg, que no me suena a ninguna película de él. Creo que tendría que revisar porque, no sé, algo me suena. Creo que ha hecho alguna película, pero no sabría decir, ¿eh? Tendría que mirarlo. Y Ruben Östlund, El Triángulo de la Tristeza, que hizo esa, la de Fuerza Mayor, que es un peliculón. Me pareció una comedia así con bastante mala leche está muy guay porque están en un puerto de estos de montaña donde se produce esquí, ¿no? De estos y tal. Y de repente está el padre con su mujer y sus dos hijos y viene una avalancha. Pues casi nadie se mueve, la mujer corre a abrazar a los hijos para protegerlos y el padre lo primero que hace es salir corriendo. Y luego intenta hacer como que nada de esto ha pasado, ¿no? Después de esa situación. Y bueno, eso ya os digo que está bastante guay y tiene bastante. Es que de verdad tiene mucha mala leche. Ninguna mujer en representación en dirección. Creo que aún hay falta. Joder, es que parece que si nos vamos a quedar con que solo van a estar nominadas cuando están la Catherine Bigelow o la Chloe Zhao, pues bueno, hay que apostar ahí por darles grandes presupuestos. Pero claro, ahí yo no sé si Lauren Hathaway, a ver si le dieran buenos presupuestos a. Ay, se me ha ido completamente. A la directora de Shiva Baby. Uf. ¿Cómo era la directora de Shiva Baby? Emma Seligman, eso es. A ver si se le va dando pasta, joder. Que ella lo merece. Creo que puede hacer cosas muy, muy divertidas. Pero sí que me gusta que se le haya dado una oportunidad a algo divertido de verdad. Y lo digo muy, muy en serio. Lo digo muy, muy, muy en serio. Bueno, nominadas a Mejor Actriz Protagonista. La verdad es que no he visto. No, estas películas aún no las he visto. Solo puedo hablar de Blown y de Michelle Yeoh. Que yo, para mí, toda la vez en todas partes, es una película que debería de llevarse muchos premios por lo rupturista que supone. Y que creo que merece mucho la pena que esté ahí. Mejor actor protagonista, Brendan Fraser por The Whale. Ojalá, ojalá, ojalá. Es que no la he visto, pero se lo merece. Y además, si es una película de Aronofsky, desde luego que va a merecer la pena verla por todo lo que pueda aportar. Austin Butler por Elvis, pues hace un gran trabajo, pero espero personalmente que no. Colin Farrell, joder, es que cuando lo dirige el McDonald's hace cosas muy guay. Con Scarlett Anderson, no sabría deciros, no sabría deciros, pero joder, sí que me parece que Brendan Fraser se lo merece, joder, que ha sido un actor que para mí, yo voy a reivindicar siempre La Momia, pero voy a reivindicar también sus papeles más absurdos y sus papeles más estúpidos. Y es que a mí era un actor que me gustaba, joder. Yo con La Momia de verdad que lo he disfrutado muchísimo y se lo merece también. Ha sido castigado y marginado de alguna forma que no se merecía ni él ni nadie y casos como él hay también muchos. Pero bueno, espero que con esto consiga salir y lo digo completamente en serio. Creo que con su voz en Doom Patrol y cuando ha salido en persona en Doom Patrol también ha hecho cosas muy interesantes, joder, y ahí tiene que estar. Nominados a Oscar a Mejor Actriz de Reparto, pero aquí de reparto porque reparten, ¿no? Leches. Hombre, si fuera por reparto sería Stephanie Shu y Jamie Lee Curtis.
Joder, es que Jamie Lee Curtis, el papel que hace en toda la vez en todas partes. Y claro, es que. Bueno, es una película difícil. eh, Bueno, aquí dicen que estaría bien por Black Panther Wakanda Forever, pero me niego a que una película de Marvel se lleve cualquier premio. Yo, si a esa actriz le tienen que dar un premio, que sea por cualquier otra película. Pero por favor, que no se premie nunca una peli de Marvel ni de Disney. Que si no se les va a dar la razón y se nos van a poner de una chapa insoportable, que si ya lo están. Mejor actor de reparto que Hu Kwan. Hombre, tiene mucha pinta, pero es que claro, Grayson, tela también. No, no sabría. Desde luego, conforme están ahora, no sabría deciros. Hay algo de. Ojalá se lo den a Martin Mandowan porque me mola mucho el rollo que le da a Sugi. Pero claro, los Daniel también. Aquí yo. Mira, aquí dado que la mayoría son directores, escritores. Es que claro, es verdad. Es curioso, ¿verdad? Que en esta coincida, porque a veces el que adapta el guión no tiene por qué ser el director. Y sí que coincide. Creo que el único que se pasa en otro guión, pero es que al final Steven Spielberg también es un gran escritor. Lo que pasa que muchas veces él no considera que su trabajo como tal sea el de escribir. Y de verdad que es muy interesante, ¿no? Esta vez lo del guión original, cómo se ha construido así. Pues van a ser propuestas. Ruben Östlund también hizo The Square, que era una propuesta muy guay. Bastante loca, la podéis ver en Filmin. Yo creo que tanto Fuerza Mayor como The Square la podéis ver en Filmin. Aunque hablo un poco sin saber, pero The Square seguro que sí, porque la vi yo hace poco. Se me hizo un poco larga, eso sí. Bueno, independientemente de eso. Nominado a Oscar Mejor Guión Adaptado y yo creo que con el guión acabamos. Ya se hablan. Bueno, venga, que en guión por lo menos haya una mujer. Sin novedad en el frente, también, ¿vale? En la novela de Eric Maria Remake. Pues oye, bastante. Han hecho un buen trabajo. Living de Kashiru Isigu, basado en Ikiru, de Kurosawa. Ostras. Bueno, que es más bien un remake. O sea, guión adaptado entra como remake. Glass Onion, el misterio. eh, Glass Onion, un misterio de puñales por la espalda, ¿no? Porque está basado en puñales por la espalda. Bueno, eso que lo querían meter y dijeron, mira, para guión original no nos da, pues la metemos aquí, porque a mí esto. Top Gun Maverick, a guión. ¡Bum! Espero que no, ¿eh? Ostras, cómo estaban de flojitas esta categoría, ¿no? De guión adaptado. Para que entrara esto. Joder. ¿En serio? Top, Top Gun Maverick a guión. O sea, puede estar en montaje, puede estar en fotografía, puede estar en efectos especiales. Lo puedo entender que esté como producto en película, en producto más o menos redondo, taquillero, con estrellas y por otra forma de entender el cine blockbuster. Pero guión, que se le ven las costuras por todos los lados y a un nivel que importa, o sea, no me parece lógico. Bueno, aquí dice que la gran favorita es Ellas hablan. Yo espero que ya simplemente porque no huela todo a pepino. Joder, que vaya nada. Eh, y quieras que no, por lo menos el resto son historias que ya más o menos vayan en el frente, pues ya ha sido otras veces adaptada. Con lo cual también parten de una ventaja de decir, bueno, tenemos un poco de ventaja de ver lo que han hecho antes. Y nada, aquí lo dejamos porque si no nos podíamos tirar todo el día. Bueno, mejor nominado a película internacional, si no me dan el frente, bueno, o sea, o le dan una o la otra, porque si no. Argentina 1985, joder, espero que sí, porque Argentina 1985 me pareció un película. Pero bueno, aquí lo dejamos, que ya se nos está haciendo largo el programa. La semana que viene continuamos más. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por estar una semana más aquí. Ya sabéis que nos podéis ver en Spotify,
nos podéis escuchar en Amazon Music y nos podéis ver en YouTube. Muchísimas gracias por los likes y por todo. Nos vemos la semana que viene, sed bueno.